Bienvenidos mis guerreros adultos mayores a esta lectura para el mes de junio 2019 y esta lectura va dirigida para los que son sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, así que puedes tú escuchar esta lectura si no eres un adulto mayor. Adultos mayores son aquellos que se consideren mayores de 50, mayores de 55, mayores de 60, te lo dejo a tu discreción, entonces puedes escucharla para tus familiares y le puedes pasar el mensaje. Si es la primera vez que estás en mi canal, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Dale click aquí y suscríbete para que te lleguen todas mis notificaciones, y si ya eres parte de mi familia, entonces gracias por todo tu apoyo. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. La carta que salió para ti, guerreros de Leo, como mensaje general te habla el 3 de oros y te habla de personas a tu alrededor que van a empezar a aparecer porque te aman. Vas a sentirte amado, querida, vas a sentirte que las personas y las situaciones y circunstancias a tu alrededor ha cambiado, porque van a haber muchas personas que quieren verte, muchas personas que van a querer llamarte, pasar tiempo contigo, estar a tu lado durante este mes de junio. Veo mucho trabajo en equipo, veo muchas personas a tu alrededor y veo una unión familiar como nunca antes. Esto, guerreros de Leo, simplemente implica de que eso que tú tanto has soñado de tener a tu familia a tu lado, de que todos sean felices juntos, se va a hacer realidad. Así es que es un mes para que te prepares, porque lo que resta del año ustedes van a estar como una familia súper unida. Nada los va a poder derrotar y nada va a poder entonces separarlos. Y esto va a empezar desde este mes de junio, en el cual tú sientes que tu familia está mucho más dedicada a cada uno de ellos y los incluyen a todos en la relación. ¿Cómo te marca la línea del trabajo? Si estás trabajando actualmente, te sale el caballero de espadas y te habla de que te prepares en estos momentos porque vienen cambios bastante radicales y muy rápidos en el área del trabajo. Estos cambios pueden tener que ver también con situaciones en las cuales en tu trabajo estén presentando nuevas políticas, estén cambiando la estructura de cómo se hacen las labores diarias, e incluso podrían estar cambiando los procesos tanto políticos dentro de la empresa, los procesos políticos de la empresa, como también los procesos que tienen que ver con los mismos documentos, de pasarlos de documentos manuales a documentos por internet. Esto va a representarte un gran reto para ti si no tienes tanta experiencia con las redes sociales, tanta experiencia con los correos electrónicos, con la internet, con cómo procesar datos por la computadora, porque marcan de que este cambio que viene, si tú por ejemplo estabas acostumbrado a hacer los procesos de contabilidad como CPA, contador público autorizado, en hojas ahorita mismo con una pluma, lo que van a hacer es que la van a cambiar y todo se va a hacer digital, y ese proceso, ese cambio va a ser un poquito chocante para ti, que te puede hacer sentir como que, uy, ¿qué estoy haciendo aquí? No pertenezco aquí. No te vayas a rendir y saca ese pensamiento de tu cabeza. Aquellos que están jubilados, la carta del caballero de espadas le habla a ustedes que si estás buscando trabajo, que no te vayas a rendir, que nunca es tarde para que puedas seguir tus sueños. Y esta también te está hablando de que tienes que seguir fuerte, pisando fuerte y luchando hacia adelante para que puedas llegar a tus metas y a tus sueños, guerreros de Leo, que las cosas van a salir favorables para ti, pero que tienes que continuar en esa lucha y en esa búsqueda, que no tengas ningún tipo de temor. ¿Cómo te marca el dinero, el amor y la salud? Bueno, ya la saqué. Mis adultos mayores de Leo, el dinero para ti, te sale la carta de el 10 de espadas. Que mucho cuidado, porque podrías estar teniendo algún tipo de situación en la cual algún familiar, alguna persona te está solicitando dinero prestado, y te pueden estar pidiendo dinero prestado para supuestamente arreglar algo importante en su residencia, para poder arreglar algún tipo de documento. Mucho cuidado durante este mes con situaciones financieras, porque mira, te mencioné CPA también, contadores públicos autorizados, así que tienes que tener mucho cuidado con quién maneja el dinero, o si tú eres quien maneja dinero durante el mes de junio en tu trabajo o en tu vida personal, que tengas tus cuentas bien claras, porque marca aquí de que alguna persona podría estar metiendo mano en tu dinero, podría estar traicionándote con respecto a las finanzas. Lo veo más que todo como algún tipo de estafa. No veo que alguien se vaya a meter a tu casa ni a sacarte dinero ni a robarte, no, pero lo veo como que
que alguien te puede estar haciendo algún tipo de estafa. Alguien te puede decir, mira, que invierte aquí, o compra esto, que después te lo multiplica, o cómprame esta comida, cómprame estas cosas. Nada de eso, guerreros de Leo. No estés invirtiendo dinero durante este mes de junio en absolutamente nada. El dinero que lo tengas guardado en tu banco, lo tengas guardado en la nevera, lo tengas guardado debajo del colchón, donde sea que lo tengas guardado, eso allí va a estar seguro. El problema estará si sacas ese dinero para dárselo a alguien. Así es que es preferible que no toques tu dinero y que no inviertas en nada. Especialmente si estás desempleado, ese dinero que tienes guardado, manténlo allí, no lo vayas a utilizar. El amor. Te sale la carta de el juicio. Y esta carta del juicio, con este angelito que sale aquí, me está indicando de que ustedes podrían estar recibiendo mensajes desde el más allá por medio de los sueños. Especialmente de una pareja que ya no está a tu lado, de un familiar, de una pareja particularmente, porque estamos hablando del amor, que ya está viviendo en el más allá. Ya no está con nosotros en este plano terrenal. Esa persona va a estar comunicándose contigo, va a estarte enviando mensajes. Y veo como cosas que se te pierden en la casa también. Cosas que las colocas, por ejemplo, aquí, y de repente las vas a buscar y ya no están, y después aparecen en el cuarto, aparecen en tu habitación. Y eso tiene que ver con ese familiar desde el más allá que está haciéndote sentir de que está presente a tu lado. Veo una persona también que puede haber sentido durante las noches, pasa mucho tiempo como en soledad o en tristeza. Que no te sorprendas ni te vayas a asustar, porque pronto podrías sentir a alguien que se sienta en tu cama, y esa es tu pareja desde el más allá. Guerreros de Leo, la salud para ti. Y en la salud quiero recordarte de que tienes que seguir los consejos médicos que te envía tu doctor de cabecera. Yo solamente te doy un jaloncito de oreja, así que sigue su tratamiento y también los diagnósticos que te vaya a dar. En la salud te sale la carta de el mundo, y el llamado de atención aquí es para las mujeres, para que vayan a hacerse sus exámenes de los senos, de los bustos, vayan a hacerse sus mamografías. No veo que sea nada grave porque sale la carta del mundo y sale positivo. Veo que sí tienes que hacerte estos exámenes, o tú podrías ya estar durante este mes de junio recibiendo los resultados de exámenes de mamografía. Estos exámenes van a ser positivos. Ahora, si no te has hecho los exámenes, no vengas a hacerte el juega vivo, porque aquí te dijo en las cartas de que todo va a salir bien. Vaya igualmente donde su médico, vaya donde su doctor para que le haga el examen correspondiente. Pero veo que con respecto a la salud para ustedes, chicas adultas mayores, definitivamente las cosas van a salir bien y vas a estar recibiendo resultados positivos. Para los hombres, con respecto a la salud, el mensaje aquí es para que tengas cuidado con tus articulaciones, ya sea con las muñecas, ya sea con las rodillas, los tobillos, porque si estás sintiendo algún tipo de molestia en ellos, es recomendable de que vayas a atenderte con tu médico, que sigas el tratamiento y también que te coloques ciertos ungüentos o pomadas para que puedas empezar a sentirte mucho mejor de esas molestias que tienes allí. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.